Los mayas no han desaparecido. Debido al esplendor que adquirieron hasta hace más de un milenio, a menudo se da la impresión de que los mayas son un pueblo extinto, cuando continúan estando entre nosotros. Así como la caída del Imperio Romano de Occidente no significó la desaparición de Roma, la decadencia y abandono de las grandes ciudades mayas, como Chichén Itzá en México y Tikal en Guatemala, no implicó la extinción del pueblo maya. 4 de cada 10 guatemaltecos son indígenas mayas, lo que supone más de 6 millones de personas de la población de Guatemala, que hablan más de 20 dialectos procedentes del maya original. La península de Yucatán y el sur de México albergan también comunidades predominantemente mayas. Más de 1000 años después de la decadencia de su cultura y más de 500 años después de la conquista española, estos indígenas mayas conservan sus tradiciones, su estilo de vida, sus lenguas y su vestimenta. Número 7. Los conocedores afirman que Guatemala ofrece un rafting de clase mundial en ríos como el Cajabón, que brinda un emocionante recorrido y cuenta con comunidades mayas que viven a orillas de la corriente, con la selva en las espaldas. El Usumacinta, un río que corre fronterizo entre México y Guatemala, cuenta con ruinas como Piedras Negras en el lado guatemalteco. Piedras Negras representó una de las ciudades más importantes de la cultura maya, y fue allí donde la arqueóloga y etnóloga ruso-estadounidense del siglo XX, Tatiana Proskouryakov, descifró por primera vez las inscripciones en las estelas que describen eventos políticos del periodo clásico maya. 25 misterios de los mayas, aún sin resolver. Los misterios de la cultura maya continúan siendo un tema que fascina a expertos y a millones de fans de las civilizaciones prehispánicas. Gran cantidad de información sobre este adelantado pueblo está irremediablemente perdida, y otra buena parte yace sepultada en las intrincadas selvas de México, Guatemala y otros países centroamericanos de influencia maya, en espera de que pueda ser encontrada y arroje luz sobre tantos misterios aún sin resolver. Alcanzaron un grado de perfección en arquitectura, matemáticas, escritura, astronomía y agricultura, que sigue asombrando, a pesar de que probablemente lo que se conoce sobre esta cultura es solo una fracción de lo que se desconoce. En este video verás cuáles son los principales enigmas mayas, aún sin resolver, y los aspectos más fascinantes sobre esta civilización que decayó hace 1100 años, desapareciendo misteriosamente. Los mayas inventaron uno de los calendarios más precisos e intrincados de la historia. Se cree que aprendieron la ciencia calendárica de los olmecas, llevándola a un nivel inmensamente superior. El calendario solar maya es uno de los más precisos jamás inventados, incluso cuando se compara con el estándar gregoriano utilizado hoy en día. Esto fue posible gracias a una conjunción perfecta de precisas y sistemáticas observaciones astronómicas y unas avanzadas matemáticas, incluyendo la noción del cero. Como todos los pueblos antiguos, los mayas estaban fascinados con los cielos y le hacían seguimiento a los astros visibles de una manera asombrosamente precisa. Calcularon el ciclo del Sol en 365.242 días, y el cálculo actual, con todo el desarrollo de la ciencia y la parafernalia tecnológica, es de 365.243 días. ¿Cómo los mayas contaban el tiempo? Uno de los grandes misterios de la historia y de la ciencia es por qué en el siglo IX los mayas empezaron a abandonar sus ciudades y sus dinastías comenzaron a desaparecer. Las principales hipótesis que se han lanzado para explicar el misterio tienen que ver con guerras, invasiones, epidemias y factores medioambientales. Si bien se tenían informaciones de que la decadencia maya ocurrió durante un periodo de sequía, no existían datos sobre qué tan seco fue el periodo del colapso. Una reciente investigación de la Universidad de Cambridge ahondó en este aspecto, analizando las capas de lodo del fondo del lago Chichancanab, a 70 kilómetros de Mérida, Yucatán, concluyendo que entre los años 800 y 1000, periodo de la decadencia maya, las lluvias se redujeron en promedio en un 50%. Una sequía de gran magnitud a lo largo de un prolongado periodo de tiempo quizá fue la causa del colapso de los pueblos mayas. Número 5. La región maya de Guatemala es atravesada por una cadena de volcanes, varios de ellos activos. Desde la ciudad de Antigua Guatemala se puede ver el Volcán de Fuego, situado en el centro-sur de la República, el más activo de Centroamérica y uno de los de mayor actividad en el mundo. Por las noches son impresionantes las emanaciones de lava ardiente de este estratovolcán, cuya cumbre se encuentra a 3.763 metros sobre el nivel del mar. El volcán de Pacaya, situado en el departamento de Escuintla, en el sur de Guatemala, se reactivó en 1996 y desde entonces está vomitando humo y lava. Los guías turísticos encienden sus cigarrillos en la lava y el suelo está tan caliente que derrite las suelas de las zapatillas.
Número 11. El mundo maya permite combinar el rafting con una experiencia cultural. Por sus calendarios de precisión asombrosa, sus sofisticados jeroglíficos, su capacidad para predecir fenómenos astronómicos, como los eclipses, sus avanzadas matemáticas y su sistema agrícola de alta productividad, los mayas fueron probablemente la civilización más ilustrada de la América prehispánica. Eran verdaderamente los griegos de las antiguas Américas. Construyeron una civilización avanzada a pesar de, o tal vez incluso debido a, profundas divisiones políticas, con más de 100 reinos en competencia, afirma el Dr. Simon Martin, curador del Museo Penn de la Universidad de Pensilvania. La cultura maya se extendió más allá de fronteras modernas, por el norte de Guatemala hasta la península de Yucatán, por el sur a través de los extremos occidentales de las actuales repúblicas, de Honduras y El Salvador, y al este hasta Belice. Nunca políticamente unificados, los mayas del periodo clásico fueron una mezcolanza de ciudades-estado. Los antiguos mayas disfrutaban y se relajaban en saunas de piedra humeantes llamados temazcales, en Yucatán y otras partes de México, y Tuc, entre el pueblo quiché de Guatemala. La sauna maya sigue siendo muy popular y muchos turistas que visitan las regiones mayas viven la experiencia en hoteles. Los antiguos asentamientos mayas contaban con saunas de piedra y adobe que tenían propósitos de salud física y mental y satisfacción espiritual. El agua era vaporizada mediante piedras calentadas con fuego de leña y el cálido líquido podía ser enriquecido con hojas de saúco. Un voluntario del Cuerpo de Paz de Estados Unidos en Guatemala hizo una descripción muy gráfica del baño de vapor maya en su blog en el año 2011. Número 9. Los mayas eran fanáticos de los baños de vapor. Después de un tiempo notarás que estás sudando y que una capa de mugre, lo que ellos llaman grasa, parece levantarse de tu piel y de tu mente. Número 10. La región maya es volcánicamente activa. Lo impresionante de este descubrimiento es que se trata de una de las primeras infraestructuras permanentes de naturaleza militar de la cultura maya, que desmentiría la idea de que su arte de la guerra se limitaba a rituales, enfrentamientos directos y captura de prisioneros, para alimentar eventualmente las piedras de sacrificio. Nuevas pirámides mayas descubiertas en Tikal. En la investigación del área de Tikal, el proyecto de la Fundación Pacunam hizo varios hallazgos. Los arqueólogos verificaron que 2 grandes túmulos situados cerca del centro de la ciudad son 2 pirámides de gran tamaño. Por su magnitud, estas estructuras ya habían sido identificadas con anterioridad, pero se pensaba que eran naturales. Las imágenes han confirmado que son obra de la mano del hombre y que posiblemente tenían un propósito funerario. El hallazgo abre la puerta a que en los próximos años el mundo conozca otros inmuebles erigidos por los mayas, quizá tanto o más asombrosos que las estructuras ya conocidas que constituyen los emblemas arquitectónicos de esta civilización. Número 25. Aparecen nuevos personajes de la élite maya, hasta ahora desconocidos. El proyecto permitió identificar a varios personajes de la élite maya hasta entonces totalmente desconocidos. Una ruina de Ocosingo del estado mexicano de Chiapas, junto con cientos de asentamientos, fueron abandonados por los mayas en el siglo IX. Las ruinas desmoronadas de Sac-Etzi, un asentamiento maya de al menos 2500 años de antigüedad, están repartidas en aproximadamente 40 hectáreas. En su mejor momento, el entorno estaba dominado por un edificio piramidal de 14 metros de altura, que posiblemente fue una tumba real. Entre el pedregal aún es posible ver los restos de una cancha para el juego de pelota, que tenía más de 100 metros de largo. El sitio arqueológico de Sac-Tzi, que significa perro blanco, se encuentra a pocos kilómetros de la pequeña comunidad del mismo nombre, en el municipio chapaneco de Ocosingo, en la selva lacandona, cerca de la frontera con Guatemala. Por razones que se desconocen, Sac-Tzi y cientos de otros asentamientos fueron abandonados, y regiones enteras quedaron desiertas durante el siglo IX. Los mayas desarrollaron su concepto del cero 7 siglos después que los babilonios. Si bien el cero surgió en las matemáticas babilónicas en el siglo III a.C., los mayas desarrollaron su propia noción de este signo numérico. Se supone que lo hicieron de forma independiente a los babilonios y otras culturas posteriores que lo adoptaron, ya que no existe ninguna evidencia de cruce cultural hasta el descubrimiento de América, cuando ya habían transcurrido 6 siglos desde la decadencia maya. Se estima que los mayas desarrollaron su cero en el siglo IV, unos 700 años después de su invención matemática en Babilonia. El calendario maya de cuenta larga se fundamenta en el cero como valor de posición, a menudo representado con un glifo en forma de concha. Los primeros resultados de esta investigación apuntan a que los depósitos de agua se contaminaron con mercurio, por lo que el líquido no se podía beber. En un artículo sobre la investigación, publicado en Nature Scientific Reports, se lee:
La conversión de los reservorios centrales de Tikal, de lugares que sostenían la vida a lugares que inducían enfermedades, habría ayudado práctica y simbólicamente a provocar el abandono de esta ciudad. Según el estudio, los dos depósitos de agua más cercanos al palacio y al templo contenían cantidades tóxicas de mercurio, procedente de un pigmento que los mayas utilizaban para adornar inmuebles, objetos de cerámica y otros artículos. Se cree que grandes cantidades de mercurio y otras menores de azufre se filtraron a los depósitos durante las lluvias, envenenando el agua. Número 6. Probablemente es más lo que se desconoce sobre los mayas que lo que se conoce. Aunque algunos importantes sitios arqueológicos mayas como Chichén Itzá y Palenque han sido ampliamente excavados, muchos otros permanecen significativamente o casi totalmente enterrados. Tikal en Guatemala cuenta con montículos que posiblemente ocultan inmuebles importantes, como templos y palacios. La excavación arqueológica es un trabajo lento y costoso, e incluso México, que es el país de influencia maya que más invierte en el desenterramiento de estos tesoros, no lo hace a un ritmo muy veloz. Sitios guatemaltecos como Huaxactún y El Mirador, en la selva del Petén, al norte de Tikal, apenas se conocen superficialmente. Los sitios de Belice apenas han sido excavados, incluyendo Altún-Ha, a 50 kilómetros de la ciudad de Belice, en el que sobresale el Templo de los Altares. Otras deidades relevantes del panteón maya eran Itzamaná, dios del cielo, Ixchel, diosa de la luna, Apuch, dios de la muerte, y Pulu-que-Chaptán, dios de la guerra. Los mayas veneraban a sus antepasados, ya que creían que los muertos eran voceros de los vivos ante los dioses. Los mayas sacrificaban personajes de alto nivel, hechos prisioneros en la guerra. Como otras culturas prehispánicas mesoamericanas, los mayas creían que la sangre era el alimento más potente para los dioses, y los sacrificios humanos se veían como la más significativa ofrenda. Por ello, las ceremonias mayas más importantes concluían con un sacrificio humano, habitualmente el de una persona de alto rango, tomada como prisionera en la guerra, incluso un rey. Mientras mayor era la jerarquía del sacrificado, más relevante se consideraba la ofrenda de sangre. En principio, los sacrificados eran decapitados, pero después se impuso la práctica de la extracción del corazón, por influencia azteca. Recientes estudios indican que su población era considerablemente mayor a lo que se pensaba. Entre 2016 y 2017, investigadores y arqueólogos estudiaron la región maya de Guatemala con la tecnología LIDAR, que permite establecer la presencia de construcciones, a pesar de la espesura de la selva, mediante rayos láser disparados desde un avión. En un área de 2.114 kilómetros cuadrados, equivalentes a 4 veces la superficie de la ciudad de Guatemala, el equipo investigador estableció la presencia de unas 60.000 estructuras ocultas en la jungla, que podían ser casas, calzadas, templos, murallas y otras obras de construcción. Con base en la densidad de estructuras y otros parámetros, los investigadores estimaron que la población maya era considerablemente mayor de lo que siempre se había pensado. Un cálculo demográfico para las tierras bajas centrales habitadas por los mayas sitúa su población en 11 millones de personas. Como el sistema de numeración maya se basa en factores de 20, sus números se componen en unidades de 1, 20, 400, y así sucesivamente. Por ejemplo, para escribir el número 402, los mayas usaban una unidad de 400, ninguna unidad de 20 y 2 unidades de 1, dándole cabida al concepto del cero. Era un sistema mucho más sostenible de lo que pensábamos, dijo Francisco Estrada Belli, codirector de la investigación. Según el investigador, esto demuestra que estaban en capacidad de hacer frente a cambios climáticos relevantes. Número 23. Los mayas construyeron fortalezas militares. Entre los sitios arqueológicos del Tzotz y Tikal, los arqueólogos del proyecto de la Fundación Pacunam identificaron una fortaleza de gran tamaño, llamada la Cuernavilla. No se sabe a cuál de las dos ciudades pertenecía la fortaleza.